Deberíamos de tener un estilo de vida saludable todos y que más bien sea extraño una persona que no lo tenga, ¿verdad? Pero en estos momentos en la sociedad es extraño el que tiene un estilo de vida saludable. Debemos de dormir bien para prevenir diabetes, ¿verdad? O sea, entre las cosas, dieta, ejercicio, sueño. Porque el yoga no es una religión como tal, ni tampoco... Importante señalarlo, ¿verdad? Exacto. Es simplemente es espiritual. Cuando a veces uno hace una meditación y uno puede decir, bueno, da gracias a la divinidad en la que crees, ¿verdad? Si crees en alguna y si no, pues al universo o en ti mismo. Entonces es muy abierto en ese sentido, ¿verdad? Entonces hay muchos tipos de meditación, como bien lo decías. Yo empecé a meditar porque yo era una persona que no paraba. Hacía muchas cosas al mismo tiempo, súper estresada, me prendía rapidísimo, ¿verdad? Con la meditación, pues no quiere decir que ya no me enoje, ¿verdad? Igual a veces me salgo de mis casillas, pero pues es un proceso. Saberlo identificar rápidamente. Bienestar al Descubierto es patrocinado por Master Kit de Liber Financultura, el programa para retirarte joven y vivir de los ingresos pasivos. Puedes aplicar para una llamada de asesoría ingresando en la dirección liberfinancultura.com/philosophy. Y si ingresas al programa, tienes un beneficio valorado en $1,500 de 2 sesiones con mentoría para ordenar tus finanzas. Bienvenido a un episodio más del podcast Bienestar al Descubierto. Soy el Dr. Donald Vega, director y fundador del método 10K de Philosophy, catalizador de cambio y nutricionista políticamente incorrecto. También ganadores el año pasado de 2 premios en los Latin Podcast Award. Y hoy tengo el gusto de estar conversando con la doctora Jessica González. Jessica fue paciente y es paciente de Philosophy, pero hoy la entrevista tiene que ver con un tema que a mí me parece fundamental en el área de la salud, que es cómo abordamos el área preventiva en la salud y no esperarnos hasta que haya una condición para empezar a trabajarla. Y en ese sentido, Jessica es especial para este tema porque ella es médico alópata, pero se ha dedicado mucho también a trabajar la parte de la medicina holística a través de yoga y no con esto quiero decir que es una persona que ha desatendido esta parte científica, porque de hecho es directora de una maestría en la UCR sobre medicina que ahorita nos puedes contar. Entonces muchísimas gracias, Jessica, por estar acá, y es un honor tenerte y poder obtener información tan valiosa de lo que haces. No, muchísimas gracias por la invitación, un placer. Y pues así como tú te dedicas, ¿verdad?, a buscar que los pacientes y que las personas aprendan un poquito más cómo cuidar de sí mismos, creo que es parte de nuestra responsabilidad como personal de salud. Entonces, encantada. Ok. Vieras que estamos participando para un proyecto de una fundación en conjunto con el INCAE, en donde va a haber 25 iniciativas en salud y nosotros quedamos dentro de, creo que fueron 100 que aplicamos, estamos dentro de las primeras 50 y sacan 25. Y entonces va a haber todo un proceso de educación en la parte del modelo de negocios para poder llegarle a más gente y poder ampliar el impacto, porque lo necesitamos. Y ayer tuvimos la primera sesión que fue con un exdirector de la Caja Costarricense de Seguro Social. Él estaba contando un poco el modelo legal, un poquito cómo se maneja el financiamiento en la caja, tripartito, y también la parte del Ministerio de Salud. Y cuando empezaron a hablar sobre el tema de recurso humano, uno de los médicos que es parte de la iniciativa, también concursando para obtener esta beca, digamos, hablaba de que en Costa Rica, me imagino que es así en todos los países, porque no conozco ningún modelo que se haya salido de esa norma, se trabaja el modelo de tratamiento, no el modelo preventivo. Y precisamente habló de la necesidad de abordar más ese tema. Recuerdo hace un par de años salió en el periódico La República, en la portada, una noticia que a mí literalmente hizo que se me cayera el pelo. Yo antes usaba el pelo corto, entonces la broma funcionaba. Y es que la caja, en aquel entonces, estamos hablando de hace 2 años, gasta $695 millones hace 2 años atendiendo a 305,000 personas con obesidad. Un tema que muchas personas podrían decir esto es genético, pero ahora sabemos que tiene que ver con el estilo de vida, con un cambio de hábitos.
Entonces, acá quiero que nos vayamos un poquito por esta línea, porque cuando una persona se educa y transforma su mente a que el modelo de estilo de vida debe ir enfocado a prevención y hacer todo lo que sea necesario para prevenir la enfermedad, entonces podríamos literalmente traernos, y esto es un poco utópico, pero sí creo que se podría lograr con el apoyo adecuado, esa lista de 305,000 personas con obesidad a cero, y por lo tanto $695 millones atendiendo a gente enferma a cero, y eso se podría redistribuir en programas de desarrollo social. Es parte de lo que yo hablo en el libro, que fue una situación ahí que tuve como una iluminación de por qué me dedico a esto. Yo quisiera que de verdad eso pasara. Pero no solo los que actualmente están enfermos, sino los que a futuro van entrando en ese embudo de enfermedad. O sea, imagínate todo lo que se podría lograr. Empecemos por tu cambio. ¿Qué pasó el día que dijiste, yo necesito hacer un cambio? Hablemos de lo que pasó acá en Kilosophy. Y después nos vamos a un poquito explorar en tu vida personal qué hace que Jessica empiece a explorar una línea diferente o tal vez simultánea a la medicina, que es, ¿verdad?, cómo enfocarse también en la parte preventiva, y nos contás a través de qué lo haces. Ok, bueno, sí, es un proceso que lleva varios tiempo. Yo soy paciente de Kilosophy desde el 2023, pero antes, en pandemia, bueno, yo fui uno de los personales de salud o de los médicos privilegiados, porque como bien lo dijiste, yo trabajo en la UCR, entonces yo no trabajaba viendo pacientes en un hospital, ¿verdad? Uh-huh. Entonces tuve esa bendición de que cuando dijeron todos a la casa, yo me pude ir a trabajar a mi casa, ¿verdad? Y hacer homework. Y entonces, ahí estando en mi casa, con el estrés de la pandemia, el encierro, todo lo demás, vi la necesidad de empezar a buscar algún tipo de deporte, ¿verdad? Y empecé a indagar en el yoga. En el yoga lo empecé a buscar primeramente como algo muy físico, ¿verdad? Uh-huh. Como un tipo de ejercicio, y empecé a indagar en la meditación también, poco a poco. Pero no veía cambios importantes ni en mi estilo de vida, en el estrés, en mi físico, porque no había corregido mi estilo de vida como tal. O sea, solo hacía una clase de yoga por YouTube, ¿verdad? O meditaba 10 minutos al día, pero todavía faltaba, ¿verdad? Entonces, fue como a finales del 2023, yo me encontraba en mi estado físico más deplorable. O sea, nosotros a veces como personal médico nos encargamos de cuidar a todo el mundo y nos olvidamos de nosotros mismos y no nos cuidamos nosotros mismos, y eso fue lo que me pasó. Tenía muchísimo sobrepeso, estaba en obesidad grado 2. ¿Te acordás el porcentaje de grasa en ese entonces? Tenía un porcentaje de grasa, he perdido como un 11-12% de grasa, entonces creo que estaba por arriba de... Estaba casi en 40%. Wow, súper. Estaba súper. Muy bien, ¿no? Sí. Pero muy bien ahora. Sí. Yo perdí aproximadamente 18 kilos en el proceso, pero lo que más me preocupó fue que yo empecé con mucho dolor en hipocondrio derecho, que es en el costado derecho, ¿verdad? Y empecé con una serie de síntomas que yo como personal de salud dije, me va a dar una pancreatitis. Entonces eso fue lo que prendió todas mis alertas. Me hice exámenes, estaban totalmente alterados, y llego a Kilosophy por una prima, es la que me lo recomienda, ¿verdad? Porque como médico, pues claramente no estoy muy de acuerdo con la dieta keto, ¿verdad? Y tenía todas mis dudas, ¿verdad? Entonces me hacía mucho choque mental. Entonces ella me dice, vaya a la entrevista, la primera pues siempre es gratis, va, y si no le parece pues no sigue, yo apuesto que sí le va a ir bien, taca, ¿verdad? Y ella me hace toda la fuerza. Sí. Y entonces yo inmediatamente tomo el teléfono y dije, si no es ahora, pues si no lo tomo en el momento que tengo el impulso, no lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces hice la cita, vine a la cita y tomé el plan de una vez, porque si me iba a mi casa a pensarlo, no lo iba a hacer, ¿verdad? A veces uno dice, voy a pensarlo y ahorita vengo, o no, voy a consultarlo, y a veces eso hace que uno alargue más las decisiones. Entonces en el momento de tomar la decisión, empiezo con el proceso,
por ser médico y por todo el trasfondo de lo que yo tengo, pues no es tan sencillo como que solo me dicen, este es su plan nutricional, ¿verdad? ¿Cómo hace esto? Y ya, ¿verdad? Entonces empiezo a indagar en el asunto. Empiezo a meterme me leo tu libro, bueno, yo escucho mucho audiolibro, normalmente manejo mucho, vivo en Alajuela, entonces mientras manejo de Alajuela a San Pedro, normalmente escucho audiolibros para, pues, por todo el tiempo que voy en carro. Empiezo con tu libro y empiezo a indagar más que todo en los cambios en estilo de vida saludables. Cuando yo entro aquí a Philosophy, sigo la dieta, bueno, sigo el estilo de vida, porque no es una dieta, ¿verdad? Porque me resuena todo lo que dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es solo que estoy entrando en una dieta en donde dejo de comer carbohidratos y empiezo a comer carnes y grasas, sino que empiezo a entender que hay unas grasas que son más saludables, unas que no son saludables, empiezo a ver qué pasa con ciertas deficiencias de algunos multivitamínicos que tal vez tenemos una dieta, pues antes yo comía de todo, pero probablemente no era la más estable ni tampoco era la más rica nutritivamente, ¿verdad? Porque la comida chatarra no te está dando todo eso. Entonces empiezo a indagar, empiezo a estudiar, empiezo a introducirme más en todo lo que es microbiota, ¿verdad? Y todo lo que esto implica. Y ahí es donde entonces yo creo en todo el proceso, ¿verdad? Y entonces parece extraño, ¿verdad? Pero debería ser como lo estás diciendo, o sea, deberíamos de tener un estilo de vida saludable todos y que más bien sea extraño una persona que no lo tenga, ¿verdad? Pero en estos momentos en la sociedad es extraño el que tiene un estilo de vida saludable y es normal, ¿verdad? O es lo común que todo el mundo no lo tenga. Entonces, en este proceso yo empiezo a estudiar más del tema, empiezo a indagar, empiezo a entender muchísimas cosas, que no es solo la alimentación, indago más en el yoga, ya salimos de pandemia y todo lo demás, entonces entro y me formo como profesora de yoga y me empiezo a formar en una academia que está en Romoser que se llama Ra Yoga, que son buenísimas, son 2 profesoras que ellas predican con su estilo de vida lo que es ser una persona de yoga, ¿verdad? Una persona que cuida su cuerpo, su mente y su alma, y entonces ahí es donde yo veo esta transformación, ¿verdad? Entonces empecé con una transformación física, empiezo en Philosophy, empiezo a perder muchísimos kilos, ¿verdad? Me empiezo a sentir mucho mejor, recobro mi autoestima, ¿verdad? Y empiezo con toda esta parte del yoga, de la parte de wellness, integrando toda la parte de mente, cuerpo y alma, ¿verdad? Porque no somos solo un cuerpo físico, entonces yo puedo estar muy bien físicamente, pero si mi parte psicológica, si mi parte mental, si mi parte espiritual no está bien, no voy a estar bien, no voy a estar equilibrado, y entonces en alguna de las patas de la mesa voy a cojear, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante, y eso sí lo he tenido muy claro con toda esta formación, que somos un ser integral y en la medida en la que estemos equilibrados, pues vamos a estar mejor. Entonces más o menos por ahí es donde ha ido mi proceso. Ya yo soy profesora y ya en este proceso entonces vi la necesidad, como lo estás diciendo, de poner mi granito de arena, ¿verdad? En cómo ser cada vez más consciente de la importancia de la prevención, ¿verdad? Porque es exactamente así formamos nosotros los médicos a nivel nacional, y en la mayoría de las universidades a nivel internacional se forman así. Los formamos para que curen enfermedades, pero no para que las prevengamos. Nosotros como médicos tenemos muchas falencias en la parte nutricional, en la parte de prescripción de ejercicio y demás, y pues lastimosamente, ¿a dónde es que va el paciente primeramente? Con su médico en atención primaria, por lo menos aquí en Costa Rica. Entonces es sumamente importante que nosotros como personal de salud lo veamos, y creo que eso sí se ha ido notando. Por ejemplo, el Congreso Médico Nacional del año pasado fue la tónica, la prevención. O sea, sí se trató muchísimo de todo lo que es tratamiento de enfermedades específicas, pero sí hubieron muchísimos temas que tenían que ver con la prevención, ¿verdad? Con por qué debemos de dormir bien, por qué tenemos que comer bien, qué pasa con los suplementos, hay que tomarlos, no, cuándo, ¿verdad? Entonces creo que aunque vamos con pasos cortos, ¿verdad? O tal vez no tan rápido como uno quisiera, poco a poco se está haciendo.
el cambio. Entonces creo que es muy importante toda esta labor que se hace. Ok, esta pregunta puede ser un poco complicada, pero me surge. ¿Cómo comulga Jessica con, no sé si, bueno, me dijiste de hecho que das clases con un currículum que debe cumplir y con el autodescubrimiento de esta parte tan importante que debe ser integral en un médico que esté adecuadamente formado, pero que probablemente todavía, no sé si ya se está haciendo, pero que probablemente no vaya todavía por esa línea? ¿Has creado espacios para esos momentos en donde hablas con la gente, crear un poquito de conciencia o no? Es el currículum y es lo que hay que dar. No, sí se crean espacios. De hecho, bueno, nosotros como parte de la universidad tenemos un espacio en el Congreso Médico Nacional igual, y la temática que presentamos como universidad en esta ocasión a mí me tocaba coordinarla. Fue exactamente la prevención. Entonces hablamos, por ejemplo, tenemos profesores, en la UCR tiene profesores especialistas, ¿verdad?, de muy alto nivel, y entonces es un buen momento para que profesores de este alto rango, ¿verdad?, puedan explicarle a toda la población médica por qué es importante que duerman bien. Por ejemplo, las guías internacionales de diabetes ya ponen el sueño como una de las causas, que si no duermes entre 7 horas y 9 horas al día, el cortisol se eleva y entonces eso hace que toda tu insulina se eleve y entonces debemos de dormir bien para prevenir diabetes, ¿verdad? O sea, entre las cosas, dieta, ejercicio, sueño, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas, hacemos estos espacios, se dan cursos abiertos a estudiantes y a personal de salud, ¿verdad? Para tratar este tipo de temas. Entonces, aunque la carrera no es tan fácil de cambiar una malla curricular, ¿verdad?, los docentes sí tienen ese insight. Entonces, en los temas que se van dando en clases, se van dando. Por ejemplo, pues en la universidad tenemos una de nuestras profesoras, se ganó el año pasado el premio internacional por una de sus investigaciones con respecto a la parte nutricional de toda Centroamérica, ¿verdad? Es uno de los estudios más grandes. Entonces, siempre se apoya como para poder dar a conocer a la población, ¿verdad?, este tipo de resultados, porque a veces la gente sabe, bueno, UCR sí forman, ¿verdad?, pero no se sabe toda la investigación o todo lo que hay atrás, ¿verdad? También hay proyectos de investigación que trabajan con las zonas azules del país, ¿verdad?, con toda la zona longeva de Nicoya. Entonces, se da buscamos estos espacios, ¿verdad?, para ir propiciando, que es muy importante que nuestros estudiantes sepan cómo cambiar su estilo de vida o cómo la prevención es la clave, ¿verdad? Porque lo estás diciendo muy bien, ¿cuánto nos ahorraríamos en tratar enfermedades crónicas, ¿verdad?, si las hubiéramos prevenido? Entonces, eso es muy importante. Otra cosa es que pues los chicos ven el cambio normalmente en uno. Entonces, ellos ven el cambio. Además, pues ellos ya saben pues que yo hago yoga, que yo hago meditación, ¿verdad? Entonces, ellos también uno normalmente tiene contacto con los muchachos en el día a día, ¿verdad? No solo en la parte académica, sino en su parte como personas que son. Y un consejo, el recomendarles, prioricen su sueño, tienen que dormir para poder aprender, ¿verdad? Cuando duermen es cuando se fijan los conocimientos, la familia es importante la carrera, tienes que esforzarte, pero eres persona también, tienes que dedicarle tiempo a tu familia, tienes que hacer esto. Entonces es ir cambiando el paradigma porque estamos muy metidos en que no, medicina no se duerme, no, es que así es la carrera, no, usted deja de ver a su familia, no, es que no debería ser así, porque estamos entonces propiciando que nosotros como personal de salud no hagamos lo que le pedimos al paciente que haga. Claro. Es que estaba escuchando una entrevista de un médico de longevidad que estaba entrevistando a Matthew Walker. Matthew Walker es una de las personas que más investiga el tema de sueño. Y entonces estaban hablando en un podcast prolongado, uno de 3 episodios, como de 2 horas cada uno. Y entonces Peter contaba, el médico, que cuando él hizo la residencia en cirugía, se fue por el lado de oncología, eran esos, ¿verdad? Tenía guardia y pasó no sé cuántas horas sin poder dormir. Entonces llegó un día en donde iba para la casa y
y simplemente se sentía tan exhausto que en un semáforo paró, se acostó en un parque, era de noche y amaneció en la mañana con mordeduras de rata. Inconsciente, completamente inconsciente. Y en otra ocasión estaba operando y simplemente se durmió encima del paciente, o sea, le cayó encima y dice él, gracias a Dios no hubo una perforación por los instrumentos y tuvieron que sacarlo porque cayó colapsado por un tema de sueño. No recuerdo ahorita cuánto es la estadística, tal vez vos la sabes, pero se habla de que los médicos viven un cierto porcentaje menos que la población. No recuerdo si eran 10 años o por ahí. Y tiene que ver con estos hábitos que realmente no, y principalmente el tema del sueño, que suele ser lo más fundamental. Por ejemplo, la influencia que la comida tiene sobre nuestros centros neuronales es más o menos de un 4 a 6% de las neuronas. Sin embargo, el núcleo supraquiasmático, que es el que recibe toda la información de la luz y por lo tanto el ciclo de luz y sueño o sol y oscuridad y por lo tanto nos provoca la dormir, influencia un 46% de nuestras neuronas. O sea, la información epigenética ante la cual nuestra fisiología responde es masivamente mucho más inclinada hacia los ciclos del sol y el dormir que a lo que estamos comiendo. Entonces podríamos caer en el error de pensar que en realidad es dieta y ejercicio, y yo siempre lo digo, no es por ahí, no es por ahí. Hay que hacer un montón de cambios y me complace mucho lo que mencionas del Congreso Médico Nacional. A mí me encantaría poder exponer en algún momento en ese congreso. No sé si es algo abierto a que un nutricionista llegue a hablarle a médicos. No sé si eso ha pasado alguna vez y podría ser la primera vez. Ahí me puedes ayudar tal vez. Y dicho sea de paso, abro en este momento un compromiso para que si en algún momento se abren espacios y foros para informar a las personas que están en formación sobre estos temas, yo feliz de la vida porque es lo que a mí me apasiona. Pero aparte de este congreso de medicina en Costa Rica, yo asisto a congresos científicos, y los congresos científicos son congresos en donde, como lo sabes, se llega a exponer información recientemente publicada o que se está a punto de publicar, y entonces llega la gente y habla de los cuadros y los gráficos y exponen toda la data. Y hubo un momento en donde yo noté, primero en Ohio State University, eso fue en 2018, luego en el 2019 en Metabolic Health Summit, ambos congresos científicos, otra vez en el 20 en el Metabolic Health Summit, y ahí fue donde finalmente me di cuenta que los cuadros que mostraban información de bajar peso, investigando dieta keto, lo que yo veía en periodos de 3 meses de intervención o 6 meses de intervención en este tipo de estudios, ya fuera por diabetes o por Alzheimer o lo que fuera, en donde una de las variables que se medía era cuánto peso lograba bajar la gente. La primera vez que lo noté fue en Ohio State University, en donde estaban exponiendo, y yo, oye, qué bueno nuestro programa, porque logramos de 3 a 4 veces más pérdida de peso en el mismo periodo de tiempo de intervención de un estudio de 6 meses de duración que lo que ellos logran. Y ellos tienen, ¿verdad? Es un estudio controlado. Esa vez lo pensé, yo lo mencionaba antes en este podcast. Lo pensé y ¡ay, qué interesante! Pero simplemente seguí silbando. ¿Verdad? En el 2019 en Metabolic Health Summit, otro congreso científico con un área para la sesión de pósters y todo, o sea, es como es, ¿verdad? Vuelvo a notar lo mismo, pero esta vez era de 4 a 5 veces en algunos casos. Y yo, claro, ya sé qué es. Esta gente está investigando dieta keto y la intervención es dieta. No están hablando de sueño, no están hablando de respiración, no están hablando de manejo de estrés, no hablan de nada de eso, no lo están midiendo, simplemente es una intervención en dieta. Y entonces, claro, si la dieta keto, que vos sabes, yo no estoy de acuerdo con la palabra dieta, por todo lo que esto acarrea a nivel subconsciente y nos frena para avanzar, es poderosa, más que la dieta baja en grasas, baja en calorías y todo eso por otras razones. Puña, el sistema que nosotros promovemos evidentemente tenía un mejor resultado. En 2020, repito y confirmo, en el 2022 en Santa Bárbara, que ese año fue en Santa Bárbara, ya yo iba con otra perspectiva. Confirmé nuevamente con el poster session y todo, pero ya ese día, en ese congreso, por primera vez se habló de respiración. Ya no de dieta keto, sino
la intervención es alimentación y estamos interviniendo en un tema de respiración. Entonces llegaron a un exponente específicamente que hablaba de la respiración, como por ejemplo cuando uno respira por la nariz liberas muchísima mayor cantidad de óxido nítrico que se absorbe y entonces produce relajación en las arterias, ¿verdad? Y yo, wow, eso es increíble. El siguiente año hubo una sesión de crioterapia. Entonces yo, qué bien, porque la ciencia ya está entendiendo que la intervención es multidisciplinaria, no es solo, multifactorial, no es solo trabajar la dieta. Pero también es interdisciplinaria porque claro, es súper importante, como te decía, nosotros somos médicos, no somos nutricionistas, no somos personas terapeutas físicos o que se encargan del ejercicio. Entonces es súper importante ver al paciente, ¿verdad? Y que todo se ve interdisciplinariamente, ¿verdad? Porque sería ilógico pensar que nosotros vamos a hacerle la dieta al paciente, porque para eso están los nutricionistas, ¿verdad? Pero sí es muy, muy importante que también uno lo entienda y que uno como paciente o la población en general lo entienda, o sea que es eso, no somos solo alimentación, no somos solo ejercicio, somos un ente completo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo respiramos, verdad? ¿Por qué la meditación es importante? Porque te enseña a respirar, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante también en el yoga porque te enseña a respirar. Estás haciendo ejercicio, pero no te estás ahogando, o sea, estás respirando y tienes que ser consciente de tu cuerpo, porque nosotros escuchamos a todo el mundo, pero a la última persona que escuchamos es a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, el cuerpo nos está diciendo con todo, mira, estoy mal, mira, me falta esto, tómate una pausa, llévala tranquilo, como con este médico. Mira, hace una pausa, te estás excediendo. Sí. Verás qué interesante, porque recientemente en otro podcast, tal vez de 2 horas, es que yo escucho podcasts muy largos. Sí, me pasa también. Y te lo voy a mandar. Un médico español, ¿era español? Sí, español, ya retirado. Pero él dice, no estoy retirado, soy senior. Y cambiamos la terminología porque retirado quiere decir que la persona psicológicamente empieza a tener un declive importante. Pero cuando es senior, más bien toma una posición más importante. Ya no es, ahora es una persona de mucho uso para la sociedad y no es, se fue a la basura porque ya está retirado, no, más bien senior. Entonces él lidera una organización en España. Y todo esto hoy porque vamos a introducir el tema de la meditación. Él tuvo varias experiencias de pacientes que morían y revivían. Y todos contaban siempre la misma historia, en donde veían la luz. Y era una historia similar, con ligeros matices, pero siempre veían la luz. Entonces dice, puña, está pasando, me ha pasado tantas veces que no lo puedo ignorar. Entonces viene la primera ruptura. Como médico yo fui enseñado a que en el momento en que hay paro cardíaco, 30 segundos después se viene cero actividad a nivel del electroencefalograma, esa persona tiene muerte clínica. Puño, pero regresaban, después de eso regresaban. Y entonces habían personas que decían, no, pero lo que esa persona está contando son neuronas que siguieron disparando. No, es que había confirmación de que había cero actividad. Y entonces él empieza a explorar este tema y cae al mindfulness y meditación, separando las dos cosas. Hay meditación y hay mindfulness, y la meditación se puede hacer con mindfulness, ¿verdad? Y entonces él ahora es un gran proponente de que hay que estar consciente y meditar diariamente, por lo menos 20 minutos. Con técnica o sin técnica, formal o informalmente. Y podemos hablar de qué es meditar formalmente y qué es meditar informalmente. Pero entonces él ahora, desde su posición senior, en donde ya no le dé explicaciones a una universidad o a un comité científico en la universidad, ni tampoco a sus colegas, ahora él se siente, bueno, lo empezó a hablar antes de retirarse, pero ahora que es senior, entonces amplió su megáfono y muchos médicos le están poniendo atención y están siguiendo su recomendación de entrar en una perspectiva mucho más integrativa de la atención, la meditación. Y antes de esto, preguntarte, vos entonces practicás yoga y meditación, pero también guías a gente en el área de yoga y meditación. Sí, yo practico yoga, soy profesora de yoga, de Hatha Yoga explícitamente, y me estoy formando en Kundalini Yoga,
que es una de las yogas más energéticas, más espirituales, que trabaja mucho la meditación. Y pues sí, yo hago meditación y también guío a personas para que hagan meditaciones. Ok, contanos de la meditación. ¿Qué es la meditación? ¿Qué se logra con la meditación? ¿Qué cambios has visto? ¿Y por qué sos ahora fiel proponente? Porque una cosa es la teoría, y yo hablo de la boca para afuera porque lo aprendí en un libro, pero otra cosa es cuando no lo ha integrado, lo ha practicado, y entonces puede hablar con el testimonio. O sea, esto me cambió la vida o me ha ido cambiando la vida. ¿Qué es la meditación? Claro. Bienestar al Descubierto es patrocinado por Master Kit de Liber Financultura, el programa para retirarte joven y vivir de los ingresos pasivos. Puedes aplicar para una llamada de asesoría ingresando en la dirección liberfinancultura.com/philosophy. Y si ingresas al programa, tienes un beneficio valorado en $1,500 de 2 sesiones con mentoría para ordenar tus finanzas. Nos pasa que siempre estamos como una rueda de hámster, ¿verdad? Nos levantamos, vamos a trabajar, regresamos, hacemos algo en el lapso entre que vamos a trabajar y regresamos a la casa, nos volvemos a acostar y volvemos de nuevo, ¿verdad? Y entonces, sí vemos muchas personas viven así y nunca hacen un alto y pensar, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué vine a hacer yo? ¿Verdad? ¿Por qué estudié medicina o por qué estudié nutrición o qué es lo que quiero en la vida? ¿Quiero simplemente ir, pagar qué cuentas? ¿Quiero hacer algo más? ¿Verdad? Y entonces en este camino de descubrirme en mi formación de yoga, ahí empecé yo a ver todo esto de más. La meditación, muchas personas creen que es sentarse, ¿verdad? Simplemente con las piernas cruzadas, en postura de loto, cerrar los ojos y dejar la mente en blanco, ¿verdad? Y dicen, no, es que yo tengo muchas cosas que hacer, yo no puedo dejar mi mente en blanco, no puedo perder 20 minutos de mi vida ahí sentado sin hacer nada. La meditación no es exactamente dejar la mente en blanco. Y el efecto de la meditación o de ejercicios como el yoga no se ven exactamente en el momento que estamos haciendo la práctica. Normalmente se ven después. ¿Por qué? Porque empiezas a escucharte, haces una pausa y entonces tomas un momento para sentir tu cuerpo, que algo te duele, algo me molesta, tengo pensamientos, ¿verdad? Me llegan. Entonces, la meditación es como cuando uno entrena a un perrito, ¿verdad? Primeramente, vas a sentarte y vas a pensar de todo. Me falta lavar los platos, tengo que ir a lavar el carro, o sea, toda la cuenta de lo que uno tiene que hacer en el día. Pero aquí lo importante es ver esos pensamientos y dejarlos ir. No quedarte rumiando en el pensamiento, sí, tengo que lavar los trastos y esto. No, o sea, solo verlo y dejarlo ir y volverte a focalizar, ¿verdad? Entonces, hay muchos tipos de meditación, como bien lo decías. Yo empecé a meditar porque yo era una persona que no paraba. O sea, hacía muchas cosas al mismo tiempo, súper estresada, me prendía rapidísimo, ¿verdad? O sea, con un humor corta. Sí, exactamente. Entonces, con la meditación, pues no quiere decir que ya no me enoje, ¿verdad? Igual a veces me salgo de mis casillas, pero pues es un proceso. Pero lo identificar rápidamente. Y es un proceso, o sea, entonces es eso, es un entrenamiento en donde eso es lo que hace, que te ayuda a poder tener una mejor reacción ante las distintas eventualidades de tu vida. Esa es la función de la meditación, ¿verdad? Entonces sí, te va a relajar, te va a calmar, pero además te vas autodescubriendo y vas trabajándote, porque eso es un trabajo interno que nunca termina. O sea, no es que, sí, ya yo soy profesora de yoga, ya yo encontré la iluminación. Pues no, o sea, ojalá fuera así tan fácil, ¿verdad? Pero es un proceso de toda la vida y uno todos los días de su vida aprende algo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo empecé, como me costaba tanto callar mi mente y todavía me cuesta, empecé con meditaciones de respiración, porque yo me enfocaba en la respiración. Entonces, eso permite
que puedas enfocarte, empecé con 5 minutos al día, 8 minutos, 10 minutos, poco a poco vas avanzando hasta que ya puedas estar 20 minutos sentado o que puedas estar 30 minutos sentado, porque pareciera muy sencillo, pero es la parte más difícil. En una clase de yoga, el Shavasana, que es la parte de la relajación, es cuando uno ve las personas que no están acostumbrados a hacer una pausa, porque se rascan, se mueven, se acomodan la cabeza, ¿verdad? Entonces no pueden relajarse y disfrutar el aquí y el ahora. Y entonces yo siempre les recomiendo empezar con meditaciones de respiración, ¿verdad? Contando la respiración o con segundos, podrían ayudarse con un metrónomo, algo que les lleve el tiempo o solamente ustedes llevar el tiempo, inspirar, sostener, expirar, sostener, ¿verdad? Y eso te va calmando. Y eso tiene un fundamento científico, porque en la medida en la que nosotros inspiramos, cuando ampliamos la expiración, entre más larga es el proceso de botar el aire, lo que hace es que cambian las presiones dentro de nuestra caja torácica y se activa una serie de nervios, entre ellos el nervio vago, que pertenece al sistema parasimpático del sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Nosotros tenemos un sistema nervioso autónomo que nos ayuda en huida y en relajación, ¿verdad? Que es sumamente primitivo. Entonces, el sistema parasimpático es el que te calma. Entonces, el yoga, la meditación, trabajan mucho el nervio vago. Y eso es lo que hace. Entonces, cuando meditas, lo que haces es que amplías la expiración o calmas, activas nervio vago y te vas relajando. Y a la hora de irte relajando, bajas niveles de cortisol. Y entonces bajas niveles de cortisol, baja todo el estrés y además te ayuda a perder peso y se empieza a regular, porque es que somos una máquina demasiado perfecta. O sea, no es que me duele el brazo o se me alteró un órgano y no va a haber un desbalance en todo el cuerpo, ¿verdad? O sea, entonces por ahí fue donde yo empecé a ver cómo el yoga, por ejemplo, me ayudó mucho, porque cuando uno hace yoga tenés, la postura, que revisar el ángulo, que la rodilla no pase del talón, que el ángulo de 90, que tenés que meter el abdomen, que sostener, que respirar, que esto. Entonces no te da tiempo de estar pensando en otras cosas. Yo corría anteriormente, pero cuando corría iba pensando, tengo que lavar la ropa, entonces nunca me desconectaba. En el yoga, si yo hago 30 minutos, 1 hora, hora y media, solo estoy pensando en eso. Entonces claro, me logro desconectar y me siento. Me duele esto, no me duele, mira, qué raro, no me había percatado que me duele la rodilla cuando hago este movimiento. Entonces me empecé a escuchar y empecé a estar aquí ahora. Y con la meditación, ya después pues hay meditaciones guiadas, ¿verdad? Que te van guiando, que es la que dice, bueno, estás en un paisaje, taca, y eso te va calmando, te va apaciguando y eso va cambiando tu manera en cómo reaccionas, ¿verdad? Que siempre puedes mejorar, sí, siempre esa es la idea, ir siendo cada vez mejor, ¿verdad? Pero ya yo no soy tan reactiva como era hace un año, hace 2 años. Ok, entonces el hacer yoga y obligarnos a estar presentes, porque hay que tener una serie de cuidados, estás enfocado en respiración, manteniendo una postura que exige una actividad física. Eso es una forma de meditación, porque te tienes con atención plena, en donde el corre mental ya se trajo a este momento. Exacto, lo que se llama una meditación en movimiento. Correcto, perfecto. Ahora, hablemos un poquito de los beneficios físicos del yoga y voy a poner un pequeño contexto. Nosotros generamos un tipo de energía que se llama energía piezoeléctrica, que es energía que se activa o se genera cuando estiramos y contraemos tejido conjuntivo. Músculo, ligamento, huesos, tendones, inclusive la inserción de los tendones en los huesos produce energía piezoeléctrica. Y hace muchos años, cuando yo llevé la parte de entrenamiento de kinesiología para ayudar a la gente con problemas físicos, en ese momento muchos problemas físicos, entonces aprendí las zonas que existen con otros nombres. En la filosofía oriental se les llama chakras, o de otras maneras en la filosofía occidental les podemos llamar glándulas del sistema endocrino, en donde, ¿verdad? Si hay como el yin y el yang, hay una correspondencia de un chakra realmente a un órgano endocrino que por definición libera hormonas. El tema es
cuando uno realiza movimientos de ciertas partes del cuerpo, como el surgimiento de los nervios de nuestro cuerpo, de la médula espinal hacia el resto de los tejidos, pasan inervando órganos, músculo y finalmente piel y todo lo que está en el camino. Entonces, con el tipo de ejercicio de zona, que el yoga entraría dentro de esta categoría, y ya entonces vamos a introducir un poco cómo el yoga se puede utilizar para regenerar tanto temas físicos como temas emocionales asociados al centro que se está trabajando, que es sumamente interesante, ¿verdad? Y cuando yo hago ejercicios que activan los músculos que están en esa zona, y esos ejercicios no son de la modalidad workout, que por definición workout o entrenar fuerte es gastar energía, sino son de movimientos lentos, suaves o de no mucha intensidad, entonces yo más bien estoy cultivando energía, estoy cultivando el chi, el kundalini, que se concentra a través del músculo en acción, generando la electricidad hacia los nervios y hacia los órganos por donde pasó ese nervio antes de llegar finalmente, ahora en dirección opuesta, a la médula espinal. Entonces había ejercicios para zona 1, chakra 1, zona 2, chakra 2, zona 3, chakra 3 y así. El yoga, tengo entendido, y vos nos explicarás, también se basa en ciertas posturas que activan más un chakra que otro, y algunas me imagino que todas, ¿verdad? Entonces hay, y no sé si la filosofía del yoga que aprendiste y la otra que estás aprendiendo va en esa dirección, pero podríamos decir que el yoga se puede utilizar también entonces para regenerar funcionamiento de órganos, glándulas y por lo tanto la asociación de esas glándulas a condiciones emocionales, que ahora podríamos tal vez decir cuáles órganos o cuáles glándulas se asocian a qué tipo de emociones y cómo podríamos ver un equilibrio de esas emociones. Ok, sí. Bueno, el yoga viene del sánscrito yug, ¿verdad? Que es unión, y lo que el yoga busca es esta unión entre el cuerpo, la mente y el espíritu, ¿verdad? Y entonces se tiene muy presente que se ejercitan no solo para ejercitar el cuerpo físico, ¿verdad? Sino para estimular también la parte mental y la parte espiritual, ¿verdad? Y energética. Entonces, eso está muy ligado con toda la parte de la medicina oriental. Por ejemplo, sí, en yoga hablamos de los chakras, ¿verdad? Que la palabra chakra viene del sánscrito rueda, ¿verdad? Entonces son centros energéticos en donde confluye, ¿verdad? Toda esta energía que tenemos en el cuerpo. Si lo vemos desde la medicina oriental, ¿verdad? Están todos los meridianos de la medicina china, y pues en la parte de yoga están todo lo que son los nadis, que son todos los canales energéticos que hay en el cuerpo. Entonces, en el cuerpo tenemos 72, y cuando hay energía dentro del cuerpo, entonces se multiplican como por 1000, hay como 72,000 canales energéticos, ¿verdad? Y entonces eso atraviesa todo el cuerpo, confluyen en estas zonas que son estos centros, que son los chakras. Los chakras se encuentran ubicados a lo largo de la columna vertebral, ¿verdad? Entonces van ascendiendo, si son 7, pues dependiendo del yoga, algunos tendrán 1 más, 2 más, ¿verdad? Pero los principales son 7. Y se ha visto esta relación por lo mismo, porque estamos hablando de que somos un cuerpo integral, ¿verdad? Entonces, que por ejemplo el chakra 1, ¿verdad? Es el chakra raíz, está en la base de la columna, en todo lo que tiene que ver con entre el ano y pues el periné. Entonces va a estar asociado con todos los órganos de excreción, digamos, con toda la parte del intestino bajo, ¿okay? Y normalmente el chakra 1 es como el que te ancla aquí en el ahora, ¿verdad? De sentido de pertenencia. Entonces podríamos ver que hay un chakra 1 pues que está desequilibrado cuando la persona siente que no pertenece. O sea,
que siente que hay algo que dice, no, es que no me siento cómodo aquí, o yo siento que no pertenezco a este grupo, que no encajo, ¿verdad? Tengo miedos. Entonces podríamos hablar de un chakra 1 que esté desestabilizado. Eso es muy importante porque no quiere decir que no vamos a poner atenciones a las enfermedades médicas occidentales, ¿verdad? Claro. O sea, si estás yendo, siempre les voy a recomendar médico de cabecera, ¿verdad? Entonces, primero te haces los exámenes médicos para ver que esas dolencias o esas cosas no tengan un trasfondo médico, porque a veces hay cosas que no las podemos explicar desde la medicina, ¿verdad? Entonces, en ese momento ya podemos ver, bueno, qué otra cosa será. Y ahí es donde yo siento que es muy importante la integración de estas dos, ¿verdad? De la medicina alopática y de la medicina holística, ¿verdad? Como un complemento. No que va a ser solo la occidental o que va a ser solo la holística, ¿verdad? Hay posturas, sí, que me ayudan a equilibrar el chakra. Sí, también hay meditaciones, sí, hay tipos de respiraciones y demás, sonidos, mantras. Se habla de cristales, de otro montón de tipos de cosas energéticas, porque además pues nosotros somos energía, ¿verdad? O sea, como lo sabemos muy bien, la energía no se crea ni se destruye, se transforma, ¿verdad? Y pues somos un cúmulo de células, átomos y demás, y tenemos energía adentro. Eso es como el primer chakra. Y tiene una glándula asociada que son las glándulas suprarrenales. Se asocia un poco a las glándulas suprarrenales, está más asociado a todo lo que es, sí, todo el sistema de excreción y demás, pero sí puede asociar un poco las suprarrenales. En el chakra 2, que es el chakra sacro, ese tiene que ver con todo el sistema reproductor, ¿verdad? Entonces está asociado a lo que son los ovarios, testículos, todo lo que es riñones, vejiga. Y la persona podría tener, cuando tiene un chakra 2 desestabilizado, problemas para quedar embarazado, para tener hijos, problemas menstruales, ¿verdad? El chakra 2 es muy importante porque es el chakra de la creatividad, ¿ok? Entonces, pues si está estable, vas a ser creativo, vas a poder crear, ¿verdad? Súper bien. Cuando está desestabilizado, entonces vas a tener ahí bloqueada tu creatividad, más otro tipo de patologías. Muchas de las posturas que tienen que ver con chakra 2 son movimientos pélvicos, ¿verdad? Entonces ustedes pueden escuchar mucho en yoga de que pues las emociones se quedan en la cadera y todo esto, ¿verdad? Entonces es importante estos ejercicios que te permitan movilidad de la pelvis. El chakra 3... Perdón, órgano endocrino, testículos y ovarios. Exactamente. Sí, mucho también anatómicamente está relacionado no solo con la parte endocrina, sino con la parte del sistema nervioso también. Entonces, en el chakra 3, ¿verdad? Que es el plexo solar, está relacionado exactamente porque ahí es donde está el plexo solar, que es el plexo hepatopancreático, ¿verdad? Que es del sistema nervioso autónomo y está formado principalmente por el componente parasimpático, que es el nervio vago, además de otros componentes simpáticos. Entonces, este chakra es el de que te dice, pues, quién eres, ¿verdad? O sea, el que cuando está desestabilizado no puedes realizar las cosas, como fuerza que de voluntad. Es esa fuerza de voluntad, exacto, como que tengo esta idea pero no empiezo o no termino las cosas, ¿verdad? Ahí me quedo a medio camino, ¿verdad? Entonces ese es el tercer chakra, que es el plexo solar, es el que te ayuda a hacer, ¿verdad? A realizar, a tomar las decisiones, ¿ok? Y el páncreas. Ese tiene que ver con todo lo que son los órganos digestivos superiores. Entonces se va el hígado, páncreas, vesícula biliar, ¿verdad? Estómago, todo eso, todo ese tipo de órganos. Luego tenemos el cuarto chakra, que es el corazón. Entonces ese está en el tórax, ese es con el amor propio, amor hacia los demás, ¿verdad? Hacer las cosas con amor, sentirse amado, amar a otras personas. Cuando está bloqueado, tenemos esta incapacidad de desarrollar relaciones, ¿verdad? Con otras personas, de formar vínculos estrechos con los demás, sino que la persona es como una coraza, ¿verdad? Y no se relaciona, ¿verdad? No intimida con los demás. Ahí está corazón, pulmones, ¿verdad? Timo, que el timo pues degenera y involuciona después de la adolescencia, pero ahí está.
El quinto chakra es el de la garganta y entonces esa es tu capacidad de expresarte, ¿verdad? Entonces cuando está alterado no tienes esa capacidad de externar lo que sientes, lo que piensas. Ahí está la tiroides, las paratiroides, ¿verdad? Como glándulas. Movimientos que los ayudan son todos cantos, mantras, todo lo que tenga que ver con movimientos de cuello, ejercicios en donde actives los movimientos de cuello, eso te ayuda a estabilizarlo. Bueno, además cada chakra tiene un color, ¿verdad? Y también desde la medicina ayurveda uno puede consumir alimentos de esos colores que ayuden también a equilibrarlos, ¿verdad? Y una nota musical. Y notas musicales, claro, mantras, como te decía, cristales y demás. Entonces es muchísimo más amplio, digamos. Podríamos hacer algo solo de chakras porque es algo muy, muy amplio. Y cada uno tiene su expresión yin y su expresión yang. Sí. Por ejemplo, hablando del de la comunicación, el quinto, podríamos hablar del yin, que es un desequilibrio en donde simplemente la persona se guarda todo, no comunica. Y el yang sería una persona que es sumamente agresiva a la hora de comunicar y es hiriente. Exacto, eso es como lo que te estoy diciendo de cuando está bien y cuando está desequilibrado, ¿verdad? Entonces, cuando la persona lo tiene equilibrado y lo tiene bien, brilla y pues va a aflorar en toda esta parte. Y cuando lo tiene desequilibrado, entonces más bien va a aflorar en toda la parte negativa, ¿verdad? Que es como todo lo contrario. Correcto. Ese es el quinto. El sexto chakra es el tercer ojo. Ese es el que tenemos en medio de las cejas, ¿verdad? Es el de la intuición. Entonces, normalmente es el que te permite ser intuitivo, ¿verdad? Que todos somos intuitivos, pero normalmente como la mente nunca se nos calla, pues en el momento en que ya sobrepensamos las cosas, ya murió la intuición. El sexto chakra está relacionado con la glándula, Hipófisis. con la hipófisis exactamente, que es la pituitaria, Ajá. ¿verdad? El séptimo chakra, que es el chakra corona, que está como aquí arribita, ese está relacionado con la pineal, ¿verdad? Que es la que tenemos en la parte posterior, ¿verdad? En la pared posterior del tercer ventrículo. Y pues ese es el de la conexión divina, digamos, el de con la conexión con el universo. Entonces, ese es el que te permite sentirte conectado, ¿verdad? Sentir que estás con algo más. Cuando lo tenemos bloqueado, pues tenemos esta dificultad de no saber, ¿verdad? Esta conexión con el universo, no creer. También personas que no creen en nada, ¿verdad? O sea, porque el yoga no es una religión como tal, ni tampoco... Importante señalarlo, ¿verdad? Exacto. El yoga es espiritual, digamos, tiene su base en la religión hindú, y tiene muchas cosas que están muy relacionadas con ellos, ¿verdad? Porque ahí es donde nace, pero el yoga no te está diciendo, no tenés que creer en esto, sino que simplemente es espiritual. Cuando a veces uno hace una meditación y uno puede decir, bueno, da gracias a la divinidad en la que crees, ¿verdad? Si crees en alguna, y si no, pues al universo o en ti mismo. Entonces es muy abierto en ese sentido, ¿verdad? Porque sí, hay muchas personas que creen que es como una religión, o tengo que creer en los dioses que ellos están diciendo o que ellos están poniendo como ejemplos, ¿verdad? A la hora de explicar toda la metodología del yoga, pero realmente no lo es. Entonces la práctica del yoga podríamos decir que nos hace un recorrido a través de todo para ir equilibrándolo. Exacto, y podrías tener, digamos, hay momentos en los que yo puedo tener más equilibrado uno de los chakras, ¿verdad? Pero puedo tenerlos desequilibrados todos, o puedo tenerlos equilibrados todos, y eso va a variar mucho, porque no quiere decir que ya yo equilibré mi primer chakra y ya no lo tengo que volver a equilibrar, ¿verdad? Eso es algo de trabajo constante, día a día, que puede ser que algo que estoy viviendo yo en ese momento me está trayendo algo que yo no he resuelto, ¿verdad? Y que entonces me está desestabilizando algo que yo creía que tenía ya estabilizado, y entonces eso es lo importante del yoga y la meditación. Escucharme y ver qué pasa y trabajar eso. Entonces, entendiendo que no hay realmente una división entre mente-cuerpo, porque se habla de la división mente-cuerpo, sino que es un todo, cuando trabajamos la parte física, al mismo tiempo estamos generando un beneficio fisiológico, pero además en los factores emocionales que hemos descrito brevemente, o has descrito brevemente en esta línea ascendente, cuando estás haciendo la práctica del yoga, porque te trabaja todos los niveles. Claro, mente,
cuerpo y espíritu. Exactamente, porque es eso, o sea, no somos solo un cúmulo de células, ¿verdad? Somos energía y somos toda esta parte, pues, mental, somos lo que nos decimos. Es algo tan importante, ¿verdad? Con cómo nos hablamos, por ejemplo, que a veces no ponemos atención. Y es algo muy, muy importante porque a veces decimos, ay, qué tonto, ¿verdad? Y nos estamos diciendo, ay, qué tonto, constantemente, ¿verdad? O como cuando es tan importante cómo nos hablamos, ¿verdad? O a veces decimos, no, es que no tengo plata. No, es que soy pobre, ¿verdad? Y entonces eso es lo que estamos marcando. O es que me va a ir mal. Eso es como cuando las mamás le decían a uno, ¿verdad? No salga porque se va a caer y pum, se caía. No salga porque se resfría, hace mucho frío. Entonces uno aprende que se resfría cuando hace frío. Exacto, pero digamos, son cosas que van marcando. Entonces es muy, muy importante que es como te hablas, es lo que somos lo que comemos, somos lo que pensamos, somos lo que sentimos, ¿verdad? Somos con quién nos relacionamos. Entonces, somos un ser integral. Eso es lo que estas filosofías te dicen. O sea, somos un ser integral. Y entonces no puedes estar bien solo si sos 90, 60, 90 y puro músculo, pero mentalmente y espiritualmente no te has trabajado, ¿verdad? O si soy solo espiritual y entonces yo creo que solo medito, pero pues no veo lo que como, ¿verdad? Entonces, porque desde el yoga es esta parte que me gusta, que es el equilibrio, o sea, siempre buscar el equilibrio y lo vemos desde hace mucho tiempo. O sea, Aristóteles decía, el punto medio es lo ideal, ¿verdad? O sea, el equilibrio no es del todo que nunca me voy a comer algo dulce o que nunca voy a tener un día de descanso. Es poder vivir equilibradamente en donde yo me sienta feliz y me sienta contento y que ayude a los demás. Yo asumo, Jessica, que con todo este nuevo conocimiento relativamente diciendo y que todos los días estás adquiriendo, pues me imagino que quisiera salir corriendo a contárselo al mundo, porque lo has probado y has visto cómo funciona y a la gente que ayudas también les ayuda. ¿Qué te ves haciendo en 5 años? ¿Cómo visualizas tu vida haciendo un mayor impacto a través de esto? ¿Qué línea has pensado que puedes tomar para poder realizarte como persona? Y entonces te voy a poner esta historia brevemente para poder ir cerrando, porque es bien interesante. La historia cuenta que le preguntaron a 3 personas, 3 albañiles que estaban construyendo la iglesia de Barcelona, de esta que se está terminando. ¿Cómo se llama la iglesia de Barcelona? La que está la de sí, ese Gaudí. Bueno, ella. Ya sé cuál es, sí, pero ahorita me acuerdo el nombre. Entonces le preguntaba a uno de los albañiles, ¿usted qué hace aquí? ¿A qué se dedica? Dice, yo pongo ladrillos. Al segundo le preguntaron, ¿y usted qué hace aquí? Yo levanto paredes. Y al tercero le preguntaron, ¿y usted qué hace aquí? Dice, yo estoy levantando la mejor iglesia que se pueda haber levantado en la historia, con una arquitectura impecable que será un símbolo no solo para la belleza de este país, sino para la representación de lo que es la religión, ¿verdad? La iglesia de la Sagrada Familia. Entonces, ¿qué te ves haciendo en 5 años? ¿A qué se dedica Jessica González en 5 años con todo este conocimiento? Bueno, mi visión a futuro es poder integrar de una manera más amplia toda la parte de la medicina occidental con la medicina alopática y con la medicina holística, ¿verdad? O sea, poder quitar un poco todos estos tabúes, ¿verdad? Nosotros también desde la parte médica somos muy escépticos, ¿verdad? Con todo lo que no podemos probar. Pero el hecho de que todavía no haya sido probado no quiere decir que no tenga efecto, ¿verdad? Son cosas que vienen desde hace muchísimos años. Es muchísimo más antiguo que la medicina occidental. Entonces, yo me veo en ese lado, o sea, haciendo una fusión. Estoy muy, muy interesada en todo lo que es la prevención, ¿verdad? O sea, seguir
inculcando todo lo que son estilos de vida saludables y demás, que de hecho eso es como la línea que he estado teniendo ahorita, pues soy como coach, o sea, yo doy consulta y mis consultas son como más integrales, ¿verdad? Porque entonces intento no solo verte la parte patológica, sino pues toda la parte de prevención que estamos haciendo, ¿verdad? O sea, desde que te sentás y tengo que escuchar qué es lo que comes, cómo lo comes, ¿verdad? Porque es tan importante cómo preparas el alimento, qué aceite utilizas, qué condimentos utilizas, cómo lo cocinas, son enlatados, son naturales, ¿verdad? Entonces, con la gran ventaja de que en este hermoso país, pues tenemos a nuestra mano todas las hortalizas que queramos, ¿verdad? O sea, un montón de vegetales, un montón de cosas que realmente sale mucho mejor que comprarlo en el supermercado o en enlatado o en plasticado o demás, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho toda esta parte, realmente siempre me ha gustado mucho, aunque me dediqué a la parte de la investigación y de la docencia, sí trabajé como médico dando consulta, antes de dedicarme a eso. Me gustaba mucho, el sistema no era lo que me gustaba tanto, ¿verdad? Pues el sistema no nos permite poder tener una consulta tan amplia como uno quisiera siempre, porque cuando uno estudia todo esto en el área de la salud, uno busca cómo ayudar al paciente, ¿verdad? Pero a veces estando encerrados en el sistema es muy difícil, ¿verdad? Tienes 15 minutos para ver cada paciente y además tienes recargos en cada 15 minutos, ¿verdad? Entonces, claro, el paciente se siente no escuchado. Eso es muy importante y es algo de lo que siempre le hablamos a los chicos. Tienen que escuchar a sus pacientes, tienen que hablar con sus pacientes, porque si no, no hay una comunicación y por más el mejor médico que usted sea, por más el mejor nutricionista que usted sea, el mejor terapeuta físico, si usted no se comunica con su paciente y su paciente no cree en usted, el paciente no va a haber mejoría porque no va a sentir que le está haciendo, ¿verdad? O sea, que hay este compromiso y que confía, ¿verdad? Si no hay confianza, no va a pasar nada, por mejor que uno sea. Qué poderoso eso que acabas de decir. Se hizo una investigación en donde se encontró que los médicos que son demandados por malpraxis, hubo un error en comparación con otros médicos que no fueron demandados por malpraxis, con errores similares. El factor determinante fue qué pasó en los primeros 2 segundos, en el momento en que se conocieron paciente y médico. Y tiene que ver con 2 cosas que uno debe entender, que son lo que determinan si hay carisma y hay compenetración con la gente. Número 1 es la calidez. La calidez es eso, es empatía, es sentir que la persona sienta que yo de verdad le doy atención y le doy claves que le indican: usted es una persona importante para mí. Y el segundo es la competencia. Yo soy alguien que le puede ayudar, pero no puede ser solo competencia, ni volverlo a los ojos, haga lo que yo le digo, yo sé, y no pregunte, ¿verdad? Esos son los que son demandados. El que hace el equilibrio entre competencia y calidez, perfecto. El que es solo cálido, tampoco, porque no genera confianza, porque la competencia la ocupo también. Claro. Entonces, importantísimo. Yo sé que tu decisión de haber tomado esta línea va a beneficiar a muchas personas, y si no líder, serás, porque me imagino que otras personas están pasando por este periodo también, serás una de las personas que guiará a que la medicina se maneje de una manera en donde pueda generar un mayor impacto para la gente en todo sentido. ¿Cómo te consigue la gente que quisieran tener acceso a tu servicio de meditación, de yoga? Sí, ok, bueno, yo doy clases de yoga, doy entrenamientos de yoga privados, clases de meditación privadas, todo un menú de cosas holísticas, ¿verdad? Toda la parte de medicina occidental también. Tengo redes sociales en Instagram, me pueden encontrar como @wellness.jessicagonzalez. Ahí me pueden encontrar. Tengo un club de lectura también. Uh-huh. Y entonces en el club de lectura mi idea es, trabajamos libros de crecimiento personal. Okay. Entonces lo que hacemos es que generamos un espacio de confianza, ¿verdad? Las personas no les gusta leer, prefieren irse al cine, ver una película, ¿verdad? Pero a veces dicen, sí, yo tengo como propósito leer más, pero se compran un libro y lo dejan por ahí, y muchas veces es porque no se los inculcaron desde pequeños, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, promovemos la lectura,
pero además no solo lecturas pues de novelas o ciencia ficción, sino que son específicamente libros de crecimiento personal. Es un libro sorpresa en cada edición. Normalmente es un kit que también es sorpresa. Entonces en el kit, por ejemplo, en kits anteriores damos pues una libreta o un planificador con post-its que marcan, cosas que te ayudan para la meditación. Entonces inciensos, aromas, velas, ¿verdad? Vienen una serie de sorpresas para que te ayuden en ese proceso. El libro, además, todo este kit, la persona además ingresa a una comunidad de WhatsApp, ¿verdad? En donde pues yo estoy muy pendiente de ellos semana a semana, les vamos dejando también como se llaman mesas de trabajo, entonces hacemos unas 2 o 3 en cada edición y en la mesa de trabajo lo que vamos haciendo es como, no solo me estoy leyendo el libro, como son libros de crecimiento personal, entonces hacemos como autoevaluaciones, ¿verdad? Entonces estás leyendo esto. Son como autoevaluaciones desde la parte de coach, ¿verdad? Que te ayudan como a ir analizándote, a ir creciendo junto con el libro y junto con la comunidad. Lo que buscamos es crear este espacio seguro. Y después ponemos una fecha, digamos a final de mes, damos espacio como un mes y medio para que lean el libro. Son libros no muy gordos, ¿verdad? Son libros delgaditos, de fácil lectura. Y en esa fecha que nos vemos, lo que hacemos es que hacemos una clase de yoga, meditamos, hacemos un brunch, ¿verdad? Saludable y analizamos el libro. Entonces, participan todos. Entonces todos participan. Y entonces se generan discusiones muy enriquecedoras, ¿verdad? Porque además no es una mesa, o sea, no es como que se sientan nerviosos o demás, estamos en la mesa, desayunando, compartiendo todos y demás. Entonces, pues, esa es la idea. Que, por cierto, tenemos uno aquí, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es, para que alguien se lo pueda ganar, exacto, lo que van a hacer es poner comentario en YouTube, tiene que ser en YouTube, de cuál fue el concepto que más les llamó la atención. Y no solo eso, porque no solo queremos quedar en la práctica, en la teoría, sino qué está haciendo en este momento para llevarlo a la práctica. Hablaron de esto, me pareció súper interesante y esta semana empecé a hacer esto para poner en práctica. Y entonces ahí vamos, entre las personas que escriban durante el siguiente mes. Claro. Vamos a rifar esto. Sí, este es para ahora el 22 de marzo. Es para el 22 de marzo. Claro, entonces, vamos a tener un mes de tiempo. Claro, entonces para que les dé tiempo de poder leer y demás. Y que entonces ya tú me pasas todos los datos y los unimos en toda la comunidad. Excelente, ya lo saben, para que pongan su comentario. Jessica, un placer de verdad estar contigo y haber compartido este ratito muy, muy, muy valioso. Y sé que a la gente le va a ayudar mucho. Ya saben, síganla. Y nosotros acá, como siempre, en las redes de Philosophy, Dr. Donald Vega Philosophy, y pueden compartirlo. Yo sé que a la gente le va a ayudar de alguna manera a quienes ustedes conocen. De verdad. Muchísimas gracias. Un placer. Nos vemos en la próxima.